Muy buenas tardes. Nuevamente les saluda Anaí Barres de León, integrante del cuerpo docente de FOUSAC y coordinadora del programa de Bienestar Estudiantil y Desarrollo Humano de la Unidad de Planificación y Desarrollo Académico UPEA, programa y unidad responsables del proceso formativo en el marco de la campaña virtual de concientización y prevención de la COVID-19. Como conductora del programa de hoy, me permito darles tanto al cuerpo docente, al sector estudiantil, al sector administrativo de nuestra unidad académica una calurosa bienvenida y una que hago también extensiva a nuestras autoridades administrativas, al personal técnico del Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres CEDESID, nuestro profesional invitado el día de hoy a desarrollar la conferencia, que es el licenciado Mariano Codonyer Castillo, un colega y un amigo muy querido desde hace varias décadas, por cierto. Y finalmente a invitados especiales de la comunidad académica de las universidades Antonio Mas Ferrer, la Evangélica y Nacional de El Salvador. Reiteramos nuestro agradecimiento por hacer posible con su activa participación la continuidad de nuestro proceso y el alcance de los objetivos que nos hemos trazado como parte del mismo. Resulta realmente imprescindible continuar con el programa, nuevamente explicitando nuestro agradecimiento y reconocimiento por los aportes y el apoyo en la elaboración y ejecución de la campaña a mis compañeros y grandes amigos, al doctor Ricardo Carrillo, doctor José López Robledo, representantes de FOUSAC ante el CEDESID, también al ingeniero Raúl Gabriel y al licenciado Hugo Arbizu del CEDESID, quienes están colaborando activamente para hacer posible este programa. Y nuevamente no puedo dejar fuera al doctor Carlos Alvarado Barrios, que es el director de la Escuela de Estudios de Posgrado de FOUSAC, y al doctor Oscar Lara, el director de la unidad responsable UDEA, quienes siguen posibilitando con el mismo entusiasmo de siempre la logística tecnológica que permite esta interlocución como colectivo académico y que finalmente nos permite comunicarnos, ¿verdad?, de esta forma. No puedo también terminar nuestro reconocimiento y agradecimiento por las diversas participaciones a la señorita Aranza Villatoro, que es representante de primer y segundo año ante la Asociación de Estudiantes de Odontología, quien el día de hoy se une al equipo de trabajo moderando la participación de las inquietudes, las preguntas que va a plantear nuestra audiencia. A continuación, dejo en el uso de la palabra al doctor Carlos Alvarado Barrios, quien hará la presentación del recorrido académico y profesional de nuestro profesional invitado, nuestro académico invitado el día de hoy. Adelante, doctor Alvarado. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión en conjunto de UDEA y Posgrado. Realmente hoy nos vestimos de gala y tenemos el gusto de tener a una persona muy reconocida a nivel universitario y muy conocida a nivel nacional, como lo es el licenciado Mariano Codonyer. Yo realmente para mí, licenciado, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y para mí realmente es un honor hoy tener el gusto de presentarlo. El licenciado Mariano Codonyer es psicólogo, es egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala con estudios de psicología industrial en los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y México. Es conferencista internacional en campos de ética empresarial y profesional, liderazgo, gestión gerencial, planeación estratégica. Ha formado líderes y equipos gerenciales en algunas de las más grandes organizaciones de Centroamérica. Es director general de Stratec S.A., fue profesor titular de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, donde fundó el Departamento de Psicología Industrial. Fue profesor de la Facultad de Psicología en la Escuela de Psicología Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín. Fue presidente de la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos de Guatemala y se desempeñó como director de Recursos Humanos y Gestión de la Calidad en empresas y corporaciones transnacionales, tanto en el sector manufacturero como en la industria de servicios. Es consultor de empresas industriales y de servicios en Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Sus textos publicados han sido utilizados por varias corporaciones centroamericanas como parte de la formación y entrenamiento de sus equipos gerenciales, y entre los libros publicados cabe destacar La paradoja del liderazgo autocrático, El manual del instructor, El abracadabra del trabajo en equipo.
Así que, licenciado Mariano Cobañer, realmente bienvenido a la Facultad de Odontología. Reitero el agradecimiento por estar hoy con nosotros y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi querida Anaí, por la invitación y porque es un gusto regresar a casa, aún en estas modalidades virtuales que la época de pandemia nos enseñó a utilizar. Yo hoy por la mañana tenía una reunión de este tipo, solo que de otro tipo, pues, pero tipo taller. Y les comentaba a los participantes que el mundo es cambiante, las cosas hoy ocurren de una manera, mañana de otra, y una de las características de las que probablemente tengamos que hablar un poquito más adelante es esa necesidad de autoinventarse y de irse adaptando a los distintos procesos que la vida nos pone enfrente. Así que es un gusto regresar, como les digo, a casa. Yo tengo ya algunos 3, 4 años de haberme jubilado de nuestra tricentenaria y me ha tocado regresar este año un par de veces por la vía virtual. En alguna oportunidad tuve el gusto y el honor de compartir en una situación similar, pero esa vez fue presencial, ¿verdad? Ustedes, entonces, esta modalidad nos pone retos, porque la presencialidad tiene cosas insustituibles cuando se está ejerciendo la docencia, cuando se están transmitiendo conocimientos y es la posibilidad que tenemos de tener frente a alguien para hacer una pregunta, para chequear una reacción, para ver un gesto no verbal, lo cual el mundo virtual no te lo permite en su totalidad, aunque ya he ido aprendiendo. Iba a pedirle a veces a los participantes, dependiendo del número que levanten cámaras, y ahí vas chequeando quién está texteando en el WhatsApp y quién está con su atención en la actividad, ¿verdad? Ese no los estoy amenazando, no lo vamos a hacer hoy. Así es que voy a levantar la pantalla porque quiero para hacer esto un poquito más dinámico, ir utilizando una presentación y que no estén viendo solo a su servidor en pantalla, sino que tengamos la oportunidad de ir viendo una presentación que nos vaya guiando ahí en su momento en los distintos tópicos que vamos a ir abordando. Solo ruego, doctor, me confirmes ahí si ya está esto en pantalla. Sí, sí está en pantalla, Mariano. Muy bien, perfecto. Bien, el concepto que vamos a desarrollar hoy es por demás interesante, porque hablar del tema de la felicidad en épocas normales es hablar de un tema que implica complejidades, a partir incluso de su propia definición. No digamos en situaciones o en tiempos difíciles, como este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo voy a compartir con ustedes algunos aportes que esta experiencia me ha enseñado y algunos otros que hemos tenido que ir estructurando a lo largo de este proceso, porque esta situación que nos ha tocado vivir a esta generación, lógicamente no la conocía a ninguno. Nosotros nos había tocado vivir una situación como esta. Yo vi con alguna preocupación en las primeras semanas del encierro derivado de la pandemia, el aparecimiento de mucha gente dando consejos a manera de expertos en cómo debe uno comportarse. Y lo que yo me preguntaba es de dónde sacaron el expertaje estas personas para dar esos consejos, si esto no lo ha enfrentado absolutamente nadie, ni los expertos en temas de epidemiología y cosas similares. De manera que voy a ir construyendo el concepto y para eso voy a tratar de llevarlos en una jornada en la que yo pretendería a lo largo de la misma vayamos respondiendo a algunas de estas preguntas que les presento en pantalla. ¿Qué es ese asunto de la felicidad? Porque, como vamos a ver en unos momentos, Aristóteles dice que el ser humano vino con algo impreso en el alma que lo obliga a buscar la felicidad.
vamos a desarrollar un poquito ese concepto, pero ¿qué es? ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué la buscamos tanto? Solo quiero desde ya pedirles a ustedes, invitarlos a que se pregunten y se respondan a sí mismos por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué es, por ejemplo, que una madre lucha por el bienestar de sus hijos? Que un padre lucha por el bienestar de sus hijos, de su familia. ¿Por qué estudias? ¿Por qué quieres progresar? Esas respuestas son personales, por supuesto, pero en el fondo responden a un motor que te impulsa a buscar. ¿Por qué hay gente que le dedica su vida a conseguir aquello que tiene? La mitad de su vida luchando por conseguir bienes materiales, por ejemplo, y otra mitad de su vida preocupándose por no perder lo que alcanzó. ¿Será eso felicidad? Y en ese sentido, entonces, vamos a intentar responder qué es lo que nos impide ser felices, qué es lo que nos impide alcanzar la felicidad, o por el contrario, qué nos ayuda. Y para ir centrando un poquito el tema o haciendo algunos comentarios adicionales dentro del tema central, vamos a ir tratando de responder a esa pregunta con la que arrancamos la actividad. Si es posible ser feliz en tiempos difíciles. Es posible, por ejemplo, ser feliz en época de duelo ante la partida de un ser amado. Es posible ser feliz en una época de ruptura matrimonial, por ejemplo, después de años de vida matrimonial. Entonces la idea es ir desarrollando ese concepto. Casualmente en estos días me llegó en WhatsApp un video que quise compartir con ustedes. Es cortito y me parece que nos da pie para empezar este análisis y la búsqueda de estas respuestas a las que les planteaba de entrada. Así que lo voy a proyectar, es corto. Algunos de ustedes ya lo vieron, no importa pues si ya lo vieron porque lo vamos a revisar de nuevo y van a encontrarle algunos detalles que probablemente se les fue en la primera, en la segunda vez que lo vieron porque anda circulando por WhatsApp o en Facebook. Y a los que no, pues lo van a ver por primera vez porque nos da algunos elementos interesantes de analizar. Have a seat. I'll bring them right out. Hey, watch where you're going, man. Oh, so sorry. Do you know how expensive this suit is? Much more than you can afford. You're probably right. I'm really sorry, sir. Some people. Anyway, let me get 3 slices of cheese. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Yeah, sure. Why not? Great. Have a seat. I'll bring them right out. What the heck? Okay, 5 slices of cheese. Great pizza, right? This is unbelievable. Really? You're gonna take the last slice of pizza? Oh, sounds like you're hungry. There you go. That is disgusting. What is wrong with you? You know what? You should be ashamed of yourself. You should go out and get a job instead of eating other people's food.
Here's your pizza, sir. No, you already dropped mine off. Oh, that was his pizza. He ordered the same thing. Oh my God. That was your pizza. Yes, it was. I'm so sorry. That whole time, I thought you were eating my pizza. And then you split that last slice in half. Well, why? Well, may not have much, but I'm always happy to share. I shouldn't have been so quick to assume. Please, have some of mine. I'm more than happy to share. Muy bien, muy bien. Aquí es donde yo les decía, es donde uno extraña, o por lo menos yo extraño la presencialidad, porque más que hacer yo un análisis de esta historia que acabo de presentarles, me encantaría pedirle a ustedes que lo hicieran. Pero dado a que hay una buena cantidad de participantes conectados, eso no nos va a ser posible hoy, de manera que voy a hacer un análisis muy breve, porque esta historia tiene mucho que extractarle, muchas lecciones que extractarle. Lo primero en lo que yo quisiera que ustedes reflexionaran es en dónde está poniendo su felicidad cada uno de los dos personajes que acá acabamos de ver. Vemos a alguien que no tiene plata, que anda un pordiosero, pues, los gringos le llaman un homeless, una persona que anda quizás consiguiendo para su comida del día y se disfruta su comida del día. El otro preocupado de que no se le vaya a marchar su traje tan caro, preocupado de no sentarse en la misma mesa en la que se sienta alguien que no es de su categoría, preocupado de lo externo, el otro preocupado de lo interno. Y ahí les lanzo otra pregunta. Yo espero dejarles muchas inquietudes en esta actividad para reflexión personal. ¿Dónde estás poniendo tú el origen de tu felicidad? ¿Fuera o dentro? ¿En las cosas, en las personas o dentro de ti mismo? Porque aquí es evidente que estos dos personajes ponen la felicidad a descansar en cosas externas uno e internas otro. ¿En qué me baso para decir esto? Si se dieron cuenta, cuando el ejecutivo o el muchacho con el traje le pregunta al otro que por qué le gustaba eso de compartir su pizza, entonces le dice porque eso me hace feliz. Compartir es un asunto interno, es un asunto que te viene de dentro hacia afuera, mientras que por el otro lado, el otro joven, el otro muchacho anda molesto, que ahí entramos a otro momento al que yo quiero pedirles le entren ustedes a su reflexión personal. ¿Cómo se mantiene tu humor? ¿Eres de las personas que se mantienen más de mal humor? Mantenerse en paz no quiere decir andar con la sonrisa de oreja a oreja todo el día. Entonces yo les diría, ¿te mantienes más enojado? ¿Te mantienes más contento? ¿Te mantienes más en paz? ¿Cuál es tu humor prevalente durante el día? Y ya vamos a ir viendo por qué esto es importante en términos del tema que nos ocupa hoy. Y aquí viene la pregunta en la que quisiera yo centralizar las otras que les he venido haciendo, para que cada uno de ustedes se lo responda. ¿Tú eres feliz? Siempre que hago esta pregunta, recuerdo una experiencia que les quiero relatar de manera muy breve. Hace algunos años me invitaron a un programa de televisión a hablar de este tema. Ya hace algunos años que yo ando en este proceso de investigar y de buscar cómo compartir estos temas. Y resulta que el entrevistador empezó, como suele darse en los programas de televisión, después de una presentación breve, a entrevistarme.
Y en ese momento le pedí permiso de variar el formato. Le dije que si me daba permiso de hacer yo la primera o las 2 primeras preguntas antes de seguir adelante. Sentí que se inquietó un poco, no se molestó, sino se inquietó un poco, porque obviamente un presentador está acostumbrado a preguntarte, no a que le pregunten. Pero me dijo, bueno, está bien. Y entonces mi pregunta directa fue esta, como gancho al hígado, ¿verdad? Si tú eres feliz. Noté que se turbó un poco, se echó para atrás, pensó, y entonces su respuesta fue, bueno, entre sonrisas nerviosas, me dijo, bueno, no siempre se puede estar feliz. No todo el tiempo uno está feliz. A veces sí, a veces no. No se puede tener todo en la vida. Miren ustedes la diferencia entre la pregunta y la respuesta. Yo no estaba preguntando si estás feliz, sino si eres feliz. Y aquí viene una de las grandes diferencias conceptuales que espero yo transmitirles de la manera más clara posible, porque de ella depende realmente que uno encuentre ese estado interior de armonía, que es para mí lo que define la felicidad. Porque la felicidad, incluso si ustedes consultan algunos diccionarios como el de la Real Academia de la Lengua Española o algunos otros, si se meten a googlear el concepto de qué es la felicidad, se van a encontrar con respuestas que generalmente hacen referencia al mundo emocional, a un estado emocional, y la espiritual desde mi perspectiva. La felicidad no pertenece al mundo emocional, pertenece al mundo del espíritu del ser humano, a su conciencia. Es un estado del espíritu, un estado de armonía, de paz interior. Por eso es que es perfectamente posible en épocas de dificultad estar sintiéndose turbado, a veces angustiado, triste, pero no por ello perder ese estado de armonía que es la felicidad. No es lo mismo, por ejemplo, en un proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido, aquí con el debido respeto a creencias o falta de creencias, aunque todas son creencias, ¿verdad ustedes? No es lo mismo, por ejemplo, el consuelo que siente alguien verdaderamente creyente ante la partida de un ser querido a lo que pueda estar experimentando alguien que no tiene creencias. Por eso algunos de nuestros iniciadores en el mundo de las ciencias de la conducta hablaban de que las creencias religiosas son racionalizaciones secundarias, decía Freud, por ejemplo. Yo creo que es una explicación un tanto denigrante del espíritu humano. Hay mucho más allá. Obviamente no es hoy el motivo del tema, pero vale la pena solo planteárselos para que conozcan ustedes que existen esa diversidad de posturas. El hombre desde siempre ha intentado encontrar respuesta a este tipo de preguntas. Hay más, aquí quise citar las principales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Aquí me faltó quizás poner de dónde vengo. Y si quieren ustedes agregarles a dónde voy. Porque si de algo tenemos conciencia los seres humanos es de nuestra finitud terrenal. Es decir, hoy estamos y mañana no. Ninguno de nosotros conoce la hora. Y de manera que cuando empezamos a generar conciencia sobre esto, nos empezamos a preguntar. Y de las respuestas que le des a estas preguntas va a surgir muchas veces tu estado espiritual de felicidad. No es lo mismo, por ejemplo, la idea de que ante la pregunta de quién soy y de dónde vengo, la idea de un creyente a la idea de un ateo. Totalmente distintas. Aquí, por supuesto, yo no estoy en ningún momento queriendo impulsar a nadie a que crea una cosa u otra, sino a que se pregunte. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la enfermedad y la muerte entonces? Y en situaciones como esta que nos ha tocado vivir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido?
Usualmente nosotros solemos preguntarnos por qué nos está o por qué me está pasando esto. Esa es una pregunta que hace referencia a las causas. Y si no la trascendemos, es difícil que le encontremos sentido a las cosas que nos ocurren. Cuando nosotros nos quedamos en preguntarnos por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, te quedas en las causas. La única forma de salir de ahí es cuando te preguntas para qué me está ocurriendo, que no es lo mismo preguntarse por qué me pasa lo que me pasa a para qué me pasa lo que me pasa. Porque cuando te preguntas para qué, estás haciendo referencia a la finalidad de eso que te está ocurriendo. Y en esa finalidad es donde puedes encontrar sentido a lo que te ocurre, por difícil y doloroso que sea. No puedo dejar, cuando hablo de este concepto, no puedo dejar de citar al doctor Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl fue el creador de la tercera escuela vienesa de psicoterapia, la logoterapia, y cuando hablo yo de este concepto del sufrimiento y el sentido que este tiene, que cuando se lo encuentras, él solía decir, citando un pensamiento budista, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y relata en uno de sus libros una anécdota personal del doctor Frankl que brevemente se las voy a comentar, en la que hace referencia a un paciente que le llevaron, un señor que acababa de perder a la esposa, más de 50 años de casados, el hombre andaba inconsolable, no encontraba pues consuelo a la pérdida de la esposa, y entonces los hijos, preocupados de ver el estado emocional en que él estaba, no lograba procesar el duelo, lo llevan con el doctor Viktor Frankl, y bastó una sesión para cambiar el estado de ánimo de este hombre. ¿Cómo lo hizo el doctor Frankl? Le planteó algunas interrogantes. De entrada conversó con él y después de haber hablado un poco, le hace ver, bueno, mire, entiendo por lo que usted me cuenta, que usted amaba mucho a su esposa y tenían toda una vida juntos. Y por eso es que sé que le está causando tanto dolor. Entonces, obviamente, él estuvo de acuerdo en esa afirmación. Y aquí viene la pregunta del doctor Frankl. ¿No cree usted, le dijo el señor, que si realmente ese amor que usted ha sentido por ella es tan grande, vale la pena que sea usted el que esté sufriendo la pérdida de ella y no ella la de usted? Miren ustedes qué forma de darle vuelta a la situación. Y cuenta pues la anécdota que bastó esto para que el paciente del doctor Frankl saliera con una visión renovada de lo que le estaba ocurriendo. No quiere decir que le haya dejado de doler, pero su sufrimiento adquirió sentido cuando él pudo ver desde la perspectiva en que se lo plantearon que era mejor que él soportara ese dolor y no la esposa, si es cierto que tanto la amaba. Eso nos suele ocurrir. Yo al final les quiero presentar un ejercicio, porque decirlo es fácil, vivirlo es lo complicado. Encontrar esos para qué no es sencillo. No es porque te diga alguien, porque ahí es cuando alguien te quiere dar consuelo y entonces te dice cosas con el fin de hacerte sentir menos dolor, pero no es así de fácil el poder cambiar un punto de vista, más por lo que vamos a ver en breve, que es por la forma en que hemos ido construyendo nuestro concepto de vida y la forma en que hemos ido dándole respuesta a estas preguntas. ¿Qué nos dice? Aquí me quiero fundamentar un poquito en Aristóteles, porque es uno de los clásicos griegos, por supuesto, de la época de oro de los griegos, y además Aristóteles, para mí, el más grande de los filósofos griegos. Probablemente alguno de ustedes no esté de acuerdo, pero es mi apreciación personal en relación a ellos, y porque además él le dedicó mucho tiempo al concepto de la felicidad. Aristóteles partía en sus análisis de la creencia que el ser humano viene a este mundo a ser feliz. Y hay una forma de alcanzar la felicidad, según el planteamiento aristotélico, que cuando no la
tiene uno clara, se pierde en la búsqueda. Aristóteles solía decirle a su hijo Nicómaco que si quería ser feliz, él tenía que ser virtuoso. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué es ser virtuoso? Es obviamente tener virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Traigámoslo a hechos muy concretos y sencillos. Una persona respetuosa, por ejemplo, es una persona virtuosa, a diferencia de una persona que no respeta a los demás. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en ese concepto? Una persona que hace bien lo que hace, aquello que le toca hacer, lo hace con pasión, con dedicación, con esmero. Ahí estamos hablando de excelencia. Por supuesto que eso es una virtud. ¿O prefieres tener a alguien que hace las cosas a medias, que como decimos en buen chapín, barre solo donde mira la suegra? Por supuesto que la virtud es excelencia, es calidad, es compromiso, es puntualidad, es respeto, es amor. Generalmente Aristóteles decía que todas las virtudes se van construyendo a través de la práctica de los hábitos. Una virtud no se trae de nacimiento, una virtud se va construyendo a lo largo del tiempo. Él solía explicar esto de manera muy gráfica, diciendo cómo se aprende a tocar el arpa, pues tocando el arpa. Piensen ustedes en hechos que requieren un poco de práctica, como montar bicicleta, como nadar. ¿Cómo aprendes a nadar? A nadar no aprendes leyendo libros o manuales de natación. Puedes leer 50 manuales y te tiran al agua y te vas a ahogar si no has practicado. La forma de aprender a nadar no quiere decir, por supuesto, con esto que el libro no sirva para orientarte, pero mientras no te metas al agua y nades, no vas a agarrar la práctica, no vas a desarrollar el hábito. Y conforme vas practicando reiteradamente una misma acción, vas construyendo un hábito que se convierte en virtud. Ese es el concepto aristotélico. Los pensamientos también son hábitos. Y aquí quiero hacer quiero incluir un paréntesis por el tema que estamos hablando de los tiempos difíciles. Hay personas que tienen el hábito de creérselo todo y hay personas que tienen el hábito de dudar de todo. Ambos extremos, diría don Aristóteles, son peligrosos para ser feliz. Hay que buscar el justo medio. Déjenme relatarles un poquito o profundizar un poquito en este concepto que tiene que ver con lo que nos está tocando vivir con mayor intensidad probablemente hace unos meses, pero sigue ocurriendo. En la época de los grandes filósofos griegos, recordarán ustedes a los sofistas. Seguramente alguna vez les tocó leer sobre los sofistas. Probablemente lo que algunos de ustedes no conocieron o no recuerden, algunos sí, es que el sofista era un término peyorativo que utilizaban filósofos como Sócrates, maestro de Platón, que a su vez fue maestro de Aristóteles, para referirse a aquellos sabios de aquella época que se encargaban de aprender el mito. El mito no es la realidad. El mito es una explicación fantasiosa en muchas oportunidades de la realidad. Se encargaban de aprender el mito y su principal virtud consistía en desarrollar la capacidad de convencer a otros de que el mito era cierto. Fueron los sofistas los que condenaron a Sócrates a muerte bebiendo cicuta. Si ustedes recuerdan la frase célebre de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, era una frase que usaba para confrontar a los sofistas. A los sofistas Sócrates así los enfrentaba. Les decía, ustedes dicen que tienen la respuesta de todo, conocen la verdad absoluta. Yo no conozco la verdad absoluta, yo solo sé que no sé nada. Por eso es que ando buscando la verdad de la realidad. Estamos en la actualidad viviendo una época obviamente mucho más civilizada que la de aquella época. Ya una era digital, pero hay muchos sofistas en el ambiente, gente que se encarga de venderte los mitos. Y si tú eres de aquellas personas que se lo cree todo,
por ejemplo, en una época como la que acabamos de vivir de pandemia, eres de aquellas personas que vive asustada permanentemente porque ya está el virus tocándote a la puerta. El sabio filósofo, que era de la línea por la que se decantaban Aristóteles y sus maestros, era aquel que es más escéptico, que busca la verdad, que se pregunta, bueno, me están diciendo esto, pero esto realmente tiene una base científica. Y por supuesto, si se le encuentras, enhorabuena. Pero es un espíritu más libre. Es un espíritu más libre. Por eso creí importante hacer esta diferenciación, porque una de las recomendaciones que a mí me encantaría darles de entrada desde esta perspectiva para vivir un poco más en paz en una época como esta, es filtrar. No todo lo que ves, no todo lo que te dicen es cierto. Déjenme ponerles un ejemplo muy cercano o muy reciente. Cuando empezó la época de apertura o de la reapertura, en la que ya se quitó el toque de queda o se permitió la libre locomoción, en fin, me llegó por WhatsApp un comunicado del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Probablemente, estoy haciendo comillas, probablemente a algunos de ustedes les llegó, donde se dedicaban a asustarnos a todos. La primera reacción que yo tuve, por un pensamiento más escéptico, que me permite no caer en manos fácil del sofista, fue: el Colegio de Médicos y Cirujanos no manda WhatsApps. Sí, es decir, es cuestión elemental. No había ninguna firma, no había ningún documento, era un texto que cualquiera pudo haber escrito. ¿Cuánta gente lo replicó? ¿Cuántos de quienes están escuchando este ejemplo lo vieron y se asustaron? E inmediatamente lo replicaron. ¿Qué hizo eso? Levantar tu angustia con información falsa. Si hemos de vivir en paz en épocas difíciles, tenemos que aprender a filtrar. No todo lo que te dicen, por ejemplo, las noticias, tiene base real. Les invito a que piensen, a que registren cuando estén escuchando noticias, no solo sobre la pandemia, sobre cualquier otra cosa. Cuando les dicen a ustedes, los expertos dijeron que, ¿qué expertos dijeron eso? ¿Quiénes son los expertos que te están recomendando hacer, comer o no comer, tomar o no tomar? ¿Quiénes son? Entonces, si vamos a buscar una línea de mayor paz interior, tenemos que aprender a cambiar esos hábitos mentales. No caer en el extremo de ser un escéptico absoluto, de no creer en nada, porque entonces te conviertes en un lista. Ni tampoco en el extremo de creerte todo lo que te dicen. El ser humano no debe perder su independencia de pensamiento. El doctor Viktor Frankl, de quien ya les hablé, una de sus más connotados aforismos tiene que ver con eso. La última de las libertades, la que no le pueden arrebatar al ser humano, es la libertad de elegir una actitud frente a sus circunstancias. Puedes perder libertad, puedes perder riqueza, puedes perder relaciones, puedes perder todo, pero lo que nadie te puede arrancar es la libertad de asumir una actitud frente a esas circunstancias de pérdida. Todos entonces deseamos ser felices, no todos lo logramos. Y aquí vuelvo a un concepto que es importante recordarles. Esto en mucho depende de dónde ponemos a descansar nuestra felicidad. Si la pones a descansar en la riqueza, por ejemplo, en el prestigio, en el elogio, en el éxito profesional, que no quiere decir que estas cosas no sean importantes en tu vida, pero no pueden ser la fuente de tu felicidad. La fuente de tu felicidad no puede ser tu pareja. La fuente de tu felicidad tiene que venir de dentro de ti mismo. Por eso me gustó la historia que les presenté al principio, porque mientras uno de los personajes, preocupado por su tacuche,
el otro preocupado de comer y de compartir. Esas creencias, este es un círculo interesante que les quiero relatar. Las creencias son las que mueven nuestras emociones y sentimientos, y derivado de lo que sentimos es cómo nos comportamos. Si nuestras creencias nos llevan a sentir miedo, por ejemplo, esa va a ser nuestra reacción. Por eso es que nuestro juego mental, emocional y conductual puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Por eso es importantísimo que uno se pregunte cuáles son sus creencias, cuáles son sus ideas. Esto no es nada nuevo. Este señor que les presento en pantalla es el doctor William James, el padre del funcionalismo, de lo que dio origen a la psicología norteamericana. Ha evolucionado, por supuesto, pero me encanta este poema del doctor James por la forma en que lo conduce. Si he logrado yo transmitirles el concepto aristotélico, aquí lo refleja el doctor James en su poema. Él dice, quien siembra una idea cosecha un deseo. Es la idea, fíjense ustedes, la que genera el deseo de algo. Quien siembra un deseo cosecha una acción. Luego, quien siembra una acción cosecha un hábito. Quien siembra un hábito cosecha un carácter, y quien siembra un carácter cosecha un destino. ¿Dónde empieza todo? En las ideas. ¿Y dónde nos dice Aristóteles que se consolida? En el hábito. Por eso es tan importante el análisis de qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos acerca de las cosas. Aquí yo les invito a pensar, por ejemplo, en las cosas importantes de su vida. ¿Qué es lo que creo yo en relación a los hijos? ¿Qué es lo que creo en relación al trabajo? No es lo mismo creer, por ejemplo, que el trabajo es mi fuente de expresión y satisfacción, a creer, como aquella canción del Negrito del Batey, que el trabajo es un castigo. No es lo mismo levantarte un lunes con la idea de decir, gracias a Dios tengo trabajo, a levantarte, qué desgracia, otra vez hoy lunes. Tus ideas son las que empujan tus deseos, tus acciones. Esto se repite reiteradamente para convertirse en un hábito, y de ahí viene lo que Aristóteles nos decía de las virtudes o los defectos. Lo contrario a una virtud, los griegos le llamaban vicio. Yo suelo no utilizar ese concepto en la actualidad porque vicio en la actualidad lo utilizamos más para referirnos a adicciones. Pero los griegos lo usaban así, lo contrapuesto a la virtud es el vicio, es el defecto. Esto quise incluirlo solo para recomendarles, si el tema de los hábitos es algo en lo que yo haya logrado despertar en ustedes interés, este es un libro hiper recomendable, que nos guía paso a paso el doctor Charles Duhigg, en la forma, después de muchas investigaciones que ha hecho, nos guía en la forma de cómo poder uno modificar sus hábitos. Y aquí es importante reforzarles que los hábitos no son solo lo que hacemos, los hábitos son también lo que pensamos. Tenemos hábitos de pensamiento que son los que empujan nuestras emociones y en consecuencia nuestras acciones. Son nuestras creencias a las que yo les decía hace unos momentos. De manera que si tú quieres cambiar tu destino, aquí estoy cometiendo un abuso con el doctor James, dándole vuelta a su pensamiento, porque se recuerdan que él empieza hablando de las ideas. Aquí lo quise plantear al revés, desde la perspectiva de que si realmente quieres cambiar tu destino, si tu vida actual es sentirte permanentemente en enojo, en desasosiego, infeliz, pues, si quieres cambiar eso, tienes que cambiar tu carácter. ¿Y cómo haces para cambiar tu carácter? Tienes que cambiar tus hábitos de pensamiento y de acción. Si quieres cambiar tus hábitos, tienes que empezar por cambiar tus acciones. No puedes dejar de ser impuntual si te sigues levantando a la misma hora, pues. Es decir, si quieres mejorar tu impuntualidad, tienes que aprender a levantarte más temprano.
Tienes que aprender a llegar antes de la hora. Esos son hábitos. Pero te va a atacar el hábito de pensamiento. ¿Qué llego a hacer ahí? ¿Para qué quiero ser el primero? Ese es pensamiento, ese es hábito de pensamiento del impuntual. Por darles un ejemplo concreto. Si quieres entonces cambiar tus deseos, tienes que cambiar tus ideas, tus creencias acerca de las cosas. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es invirtiendo en la forma en que nos lo presenta el Dr. James. Pero, reitero, esto no es fácil. Esto no es fácil. Sencillo quizás, pero no fácil. Siempre que hablo de esa diferencia me recuerdo de aquella anécdota, seguramente ustedes la han escuchado o leído alguna vez, de aquel escultor que estaba a medio parque terminando prácticamente ya su escultura, su estatua, estaba dándole los últimos toques con el cincel a la nariz de su estatua, y abajo había un paisano viéndolo. Cuando lo vio terminar satisfecho, ver su estatua y decir, me quedó bonita la nariz. Entonces le dijo el paisano que estaba abajo, mire, estaba yo observándolo aquí desde temprano, realmente es fácil hacer una nariz. Y entonces le contesta el escultor, pues bueno, para mí es sencillo, porque he hecho miles de narices. Esa es la gran diferencia entre lo sencillo y lo fácil. Construir virtudes es sencillo para aquel que ha practicado mucho, pero no es fácil practicar mucho. No es fácil elegir constantemente entre hacer lo correcto versus lo incorrecto, el bien versus el mal, lo sano versus lo enfermo. Y aquí les quiero presentar una imagen que anda circulando por las redes. A mí me llegó ahora un par de semanas y me pareció interesante incluírselas para mostrarles a ustedes que no es fácil cambiar de punto de vista. Algunos de ustedes seguramente ya vieron al perro de esta figura. Y algunos no ven al perro. Lo que están viendo es un niño disfrazado de perro. Y lo que quiero invitarles, por eso se las dejé ahí, es que intenten ver ambas cosas. Quiero anticiparles que no es fácil. Y ocurre en este ejercicio un fenómeno más que interesante. Si ustedes son de las personas que vieron primero al niño, les va a ser bien difícil ver al perro. Pero lo interesante de este ejercicio es que toda vez vieron al perro, les va a ser difícil volver a ver al niño. Lamento no tener hoy la presencialidad, ¿verdad? Ustedes, para decirles quiénes de ustedes están viendo al niño, quiénes de ustedes están viendo al perro. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué niño? Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué perro? O sea, ahí se ve claro que es un niño disfrazado. Ahí es donde yo lamento, les decía, y extraño, más bien no lamento, extraño la presencialidad. De manera entonces que voy a intentar ayudarles a ver ambas cosas. Algunos seguramente ya vieron las dos, sí, porque algunos tienen esa facilidad. Y para ello me voy a valer de este ejercicio. Si ustedes ven, esta es la misma foto que acabamos de ver acá, solo que la reduje en tamaño para que me cupieran las dos. Y le puse este cuadrito tratando de tapar los ojos del perro para que les fuera, a quienes no ven al niño, les fuera más fácil poder verlo. Aquí voy a señalar el ojo del niño. Este es su ojo, este es su ceja, esta es la oreja del niño, esta es su nariz. Aquí se ve la boca como que tuviera algún tipo de maquillaje o bigotes pintados. Este es su mejilla y su barbilla. Espero algunos ya lo hayan logrado ver, de los que no lo podían ver. Ahora vamos al otro lado. Tapo entonces la cara del niño y este es el ojo del perro, el ojo izquierdo. Este es el ojo derecho que no se ve bien. Aquí vemos caer su oreja, es de esos perros orejones. Aquí tiene su otra oreja. Por aquí empieza a formarse su nariz.
La tapé porque obviamente si la vemos aquí, entonces volvemos a ver al niño. Regreso entonces a la figura anterior. Algunos ya lograron ver ambas. Algunos estoy seguro que todavía no. Pero el fenómeno curioso es que estoy seguro, porque he hecho este experimento con algunas personas de manera presencial, algunos que ya lograron ver al perro ahora no logran ver la cara del niño. ¿Por qué les quise presentar este ejercicio, mis amigos? Que esto es un simple fenómeno de percepción visual. Lo que estamos viendo aquí es una ilusión óptica. Y el tema es que ante una misma presencia objetiva, ante una misma imagen, ante una misma foto, tenemos percepciones distintas. Y para algunos de nosotros, en algunos momentos, es difícil poder ver la otra perspectiva. Eso en cuanto a un ejercicio de percepción visual. Ahora, consideren ustedes lo que significa cambiar nuestra perspectiva de creencias. Por eso nos ocurre en el mundo de lo político, eso ocurre comúnmente, en el mundo de las creencias religiosas ocurre también, que las personas están viendo las evidencias enfrente y no logran ver más allá de lo que su costumbre, su creencia, su dogma les arroja como una respuesta. Mi invitación entonces, tratando de darle forma a esta actividad, quiero regresar a esta diapositiva. Mi invitación es a que mantengamos una postura más escéptica que la del aceptante temprano, no tan escéptica que nos lleve al dogmatismo de la no creencia, pero debemos aprender a desarrollar una habilidad, una capacidad de poder ver las cosas de distintos puntos de vista. Alguna vez escuché un pensamiento, no recuerdo quién es el autor, pero que dice que en una discusión siempre hay al menos 3 puntos de vista: el tuyo, el mío y el correcto. Como Sócrates decía, yo no soy dueño de la verdad. En mis más de 30 y pico años de carrera docente en nuestra tricentenaria, yo siempre le dije a mis alumnos, por favor, no crean a ciegas en lo que les decimos sus profesores, porque algunos por ignorancia, otros por dogma y otros por mala y perversa fe, por mala fe y por perversidad, a veces queremos instalar en la mentalidad del joven en formación ideas que son mías, como el sofista. Y entonces yo invitaba siempre a mis alumnos a decirles: no crean todo lo que yo les digo, investiguen. En este tema de la felicidad, si aplicamos ese mismo concepto, yo quiero invitarles entonces a eso. Busquen permanentemente el sentido que hay detrás de las cosas que les ocurren. ¿Para qué nos ocurre lo que nos ocurre? Busquen permanentemente el hacer las cosas correctas, el hacer las cosas buenas, el hacer las cosas útiles, que es lo que el maestro Aristóteles nos decía, te va a dar la fuente de la felicidad. No tiene absolutamente nada de malo el tener cuestiones externas, como por ejemplo la fama, el prestigio, la riqueza, si has logrado conseguirlo a través de una virtud. El problema es cuando lo has logrado conseguir de manera inapropiada, por ejemplo, a través del fraude, del robo, de la corrupción, y a través de ello quieres mantener esa felicidad. No es esa la fuente de la felicidad. Bien, yo espero entonces, mis amigos, con esta explicación, haberles transmitido la esencia
de lo que desde mi perspectiva debemos hacer para lograr conseguir alcanzar la felicidad que todos andamos buscando, aún en tiempos difíciles. Y quise dejar entonces unos minutos para que, si vamos a extendernos en algún otro concepto, sea a través de las inquietudes que esto haya podido despertar en ustedes. De manera entonces que dejo en el uso de la palabra a nuestra compañera, recuérdame tu nombre, ay, qué pena, para ver si existen algunos comentarios y algunas preguntas y que sobre esa base podamos responderlas. Me da la impresión que no anda por ahí. Hola, Anaí, ya te vi. Carlos está por ahí. Aranza Villatoro. Ajá. Aranza. Mil perdones, Aranza, no lograba recordar tu nombre. Es que nos acaban de presentar para quienes nos están viendo en vivo. No tenga pena, licenciado. Buenas tardes, mi nombre es Aranza Villatoro y primero que nada, muchas gracias, licenciado, por la conferencia. Estuvo muy interesante y pues aprendimos muchas cosas y muchas gracias. Entonces, por ese primer punto. Y como segundo punto, que hay algunos comentarios más que preguntas. Julia Reyes comenta: cuando nos encontramos con los conflictos en nuestra sociedad, es complicado para muchas personas el poder ver desde otra perspectiva los acontecimientos. Sí, ese es un muy buen comentario y hace referencia, Julia, a lo que yo les decía antes. Yo creo, esto es mi punto de vista, por supuesto. Aquí quiero recordarles aquello que les decía, que en una discusión siempre hay 3 puntos de vista, el tuyo, el mío y el correcto. Yo no soy dueño de la verdad, pero sí creo que lo que muchas veces nos ocurre, principalmente cuando estamos hablando de la conflictividad social o cuando estamos hablando de temas políticos o temas de coyuntura como los que ocurren en la actualidad, es que lo más peligroso que puede ocurrirnos a aquellos que nos la llevamos de tener pensamiento libre es caer en el fanatismo de sentarnos en nuestra propia idea y no dar la posibilidad, por lo menos, de darle un chance a que el otro tal vez esté diciendo algo que, si no es la verdad absoluta, por lo menos es su verdad. El cerrarnos a escuchar el punto de vista de otra persona es lo que nos hace, por mucho que se hable en la actualidad de empatía, nos hace antiempáticos, por decirlo de alguna manera. Hay que aprender a escuchar al otro, callar las voces interiores, tratar de entender el mundo como él lo entiende, no necesariamente para aceptarlo, pero por lo menos para entender que hay otra forma de ver las cosas. Y aquí tenemos algunos otros comentarios que se están poniendo en pantalla, que excelente conferencia, dice Fabio Eduardo Guillén, Ricardo Carrillo también lo felicita, como Alma Chinchilla. Y entonces, esos son que muchas personas también lo felicitaron. Y también comentaron mucho lo de la imagen del perrito, ¿verdad? Y del niño, que estaba difícil realmente y no se podía, yo no pude ver las dos, ¿verdad? Entonces, realmente muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante, nos dio puntos de vista que uno no está pendiente de siempre, ¿verdad? De que quiero ser responsable, pero lo tengo que hacer, ¿verdad? No solo es de pensar. Entonces, pues ahora, de parte de todas esas personas que están planificando estas conferencias, principalmente UBEA, ¿verdad? Se le quiere dar un diploma a usted, ¿verdad? De reconocimiento por este trabajo que está realizando. Ahora el presente dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología, Unidad de Planificación de Desarrollo Académico, UBDEA, Programa de Bienestar Estudiantil y Desarrollo Humano. Otorga el presente diploma de reconocimiento al licenciado Mariano Codóñer por su brillante disertación del tema Construyendo la Felicidad en Tiempos Difíciles, lo cual se llevó a cabo como parte del programa formativo en el marco de la campaña virtual de concientización y prevención del COVID-19, el cual está dirigido a la comunidad académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guatemala el 21 de octubre del 2020, ¿verdad? Está firmado por el director de UBDEA, el doctor
Oscar Lara, y por la licenciada que nos acompañó en el inicio de la conferencia, ¿verdad? La licenciada Anaí, y por el decano de nuestra facultad, ¿verdad? El doctor Guillermo Barrea. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la plática, aprendimos cosas para aplicarlas, ¿verdad? Como dice el nombre de la conferencia, ¿verdad? En tiempos difíciles que realmente uno necesita aprender a entender a los demás y a uno mismo, ¿verdad? Y buscar nuevas virtudes. Muchas gracias, Aranza. Y a propósito del niño perrito, me decía el doctor Alvarado en una previa que tuvimos para ver lo de la plataforma, que posteriormente él nos estará enviando ya ustedes les avisarán en su medio correspondiente el enlace para poder ver la conferencia en YouTube o en Facebook, y entonces ahí podemos detener en ese momento. Si no es así, búsquenlo en Google, con poner ilusión del niño y la cara de la cara del niño y del perro, y ahí van a ver, les van a aparecer incluso algunos dibujos donde tratan de explicarlo, porque sí es difícil ver los dos. Es difícil. Muy bien. Bien. Anaí. Muchas gracias, Aranza. Yo no tuve oportunidad, Mariano, de enviar varias de mis inquietudes. No me voy a poder quedar sin plantearte una, ¿verdad? Que me parece que toda tu elocuente presentación, que siempre tu discurso está tan lleno de contenido significativo, ¿verdad? Y siempre es un placer escucharte, Mariano, y siempre uno aprende muchísimo contigo. Así que gracias por eso, y me parecía que uno de los elementos que vertebra mucho, de alguna manera se filtra muchísimo en toda la estructura de los planteamientos que nos hiciste, es la capacidad de autorreflexión, ¿verdad? Como un criterio de salud mental, ¿verdad? La capacidad de autorrevisarse uno, de intuir cómo está, o sea, de verse a uno, ¿verdad? Y yo creo que ese es un elemento que nos puede permitir muchos de los planteamientos que tú hiciste. Por ejemplo, cómo está mi estado de ánimo, ¿verdad? Mi humor, cómo se mantiene, ¿verdad? Yo creo que eso es vital cuando estabas planteando el elemento del concepto de felicidad, y es vital poder encontrar respuestas si uno ha desarrollado esa habilidad de la autorreflexión, ¿verdad? Como un criterio de salud mental. Solo quería como compartir con la audiencia y contigo ese elemento, porque a veces es difícil no demarcar ciertas cosas o sea, demarcar las cosas, ¿verdad? A veces tiene todo que ver con todo, ¿verdad? Pero me parece que hablar de este tema también es muy vinculante con elementos de orden que conocemos nosotros como salud mental, ¿verdad? Y uno de los muy particulares creo que es ese, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Mariano, siempre es un placer tenerte. Yo te quiero agradecer muy personalmente porque, como siempre digo, tú nos regalaste tu tiempo, y cuando uno regala tiempo es regalar vida, ¿verdad? Y eso es algo que se aprecia enormemente. Quisiera con estas palabras no solo agradecer a Mariano, un querido amigo, un excelente colega, que siempre está dispuesto a colaborar incondicionalmente, sino al mismo tiempo agradecer a toda nuestra audiencia, que realmente su participación es la que hace posible que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en este programa, con la idea de ir incorporando, pues obviamente, temas muy puntuales que tienen que ver con conocimiento de la pandemia, del COVID, pero también temas como este que tratamos hoy, ¿verdad? Que nos ayuda integralmente a hacer un abordaje de esta situación de manera que podamos afrontarla de forma más efectiva. Quisiera finalizar invitándoles para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tener la participación del señor decano de nuestra facultad, el doctor Guillermo Barrera Muralles, que va a desarrollar la conferencia Recorrido Histórico de la Odontología en Guatemala hasta los tiempos de la COVID-19. Así que con esta invitación les invito a acompañarnos para el cierre del programa de la campaña virtual con respecto a la COVID-19 de este año.
Espero también que hayan disfrutado tanto como yo la participación de Mariano y espero que nos acompañen al cierre, como les decía, y pues no me queda más que desearles muy feliz noche y que disfruten el resto de la semana. Gracias nuevamente al doctor Alvarado, a todo el equipo que permitió esta quinta entrega, me parece, y bueno, que esté muy bien. Muchísimas gracias por todo. Chao. Feliz noche. Feliz noche.